Buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos los invitados participantes del estudio bíblico romano. Sí, ahora ya estamos 2 días antes, ¿verdad? 2 días antes de inicio del noveno retiro de veranos, ¿sí? Y realmente importante, ¿verdad? Este retiro que llevamos, ¿verdad? Predicando con cada detalle, cómo uno puede llegar a conocer bien a Dios y ser arrepentido y también ser salvo, renacido y cómo llevar la vida como cristiano, renacido de fe, haber sido salvo, ¿verdad? Cada detalle vamos a compartir. Espero que muchos quienes están alrededor de nosotros puedan participar en prioridad siempre presencial, ¿verdad? Si algunos están enfermos y entonces por Zoom, también aprovechemos para gente nueva con el método virtual por Facebook y YouTube también para alcanzar la palabra a toda la gente sedienta de oír la palabra. Sí, entonces hoy también vamos a compartir con el libro Romanos, con la lección, ¿verdad? 79, sobre el llamamiento de Dios a los judíos y gentiles, ¿sí? Entonces orando vamos a iniciar, ¿sí? Señor, muchas gracias por darnos tu gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Hoy un día más bendecido en Cristo, aquí estamos reunidos, Señor, para compartir la palabra de Dios. Señor, que nos revele día con día más y más profundamente de todo lo que Dios quiere hablar con nosotros. Hoy llevamos segunda parte del llamamiento de Dios a los gentiles y judíos. Realmente, Señor, al mundo entero Dios llamó hasta confines de la tierra para que cualquier cantidad de personas si desean ser salvas, sea salva por el Evangelio, que es el poder de la salvación para los que creen, Señor. Aquí estamos con toda atención para aprender más a nuestro Dios y de su palabra. Ayúdenos, Señor, para que podamos lograr ver la bendición ya preparada en Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y esperamos que también Dios bendiga grandemente el noveno retiro de verano que vamos a llevar con todas las iglesias que se encuentran aquí en Costa Rica. Y también, Señor, muchas almas que están fuera de Costa Rica también posiblemente que puedan oír. Así que bendiga, Señor, a la iglesia suya y todos invitados por nuestra iglesia a nivel nacional aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica también, Señor. Sí, realmente esperamos que Dios derrame su misericordia sobre todos nosotros y nuestros invitados, quienes están cerca y lejos de todos nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a leer, ¿verdad? Para compartir segunda parte del llamamiento de Dios a los judíos judíos y gentiles, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 10, versículo 18. Sí, yo leo hasta 21. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, hasta aquí leemos. Sí, realmente el llamamiento de Dios es para todo el mundo entero, ¿verdad? Primero
Dios escogió a los judíos, ¿verdad? Para manifestar su ser, su poder, su amor y su escritura también, para que se escribiera bien, Señor, conforme a la voluntad del Señor y con los escritores, como 40 escritores en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por los profetas y apóstoles, Señor. Realmente escribe 66 libros de la Santa Biblia, tal como nosotros hoy en día tenemos. Esta palabra de Dios realmente nos indica, sea quien sea, pueda llegar a ser renacido, salvado de todos los pecados y sellado con el Espíritu Santo. Así que Dios no hace ninguna excepción de la persona, ¿verdad? Sea quien sea. Cada uno que tiene la imagen de Dios por el Espíritu, realmente son amados, verdaderos de Dios. Y primero Dios, ¿verdad? Y llamó a los judíos poniendo a Abraham por primer pieza y era no para, ¿verdad? Especialmente tomarlo a ellos, sino por medio de ellos y bendiciendo a los judíos y a los gentiles también, ¿verdad? Por eso ellos no están como apartados, excepcionados para que ellos sean bendecidos, salvos ya. Y los gentiles están fuera de esa misericordia, esa bendición. Una cosa no es así, ¿verdad? Entonces Dios, por medio de los judíos, por el pueblo de Israel, se manifiesta. Sí, siempre como tomando Dios a los judíos como testigo de Dios y escritor de la Biblia. Y también tercer parte, para dar matriz, ¿verdad? Para ofrecer matriz por la venida de Cristo, por el nacimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Y también como ejemplo ante todos los gentiles para dar enseñanza a todos los judíos, cómo va a ser, ¿verdad? Con cada actitud y acción y obra, ¿verdad? Cómo resulta al final, para mostrar todo esto, ¿verdad? Ante los gentiles. Por eso, primero, ¿verdad? Los judíos experimentan de todo hasta la salvación cumplida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Cristo nace en la tierra de Judea y en Belén, y Cristo al final crucificado murió, ¿verdad? Sobre el monte Calvario, en Jerusalén. Entonces siempre Cristo estaba andando en el territorio israelí, ¿verdad? Muy pocas veces, ¿verdad? Y salía fuera de ese territorio para encontrar con algún gentil, para bendecir, ¿verdad? Pero siempre desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte en la cruz, Cristo siempre estaba pisando el territorio israelí. Primero Cristo quería salvar a los judíos, por medio de ellos quería bendecir a los gentiles también, ¿verdad? Pero realmente los judíos se rebelaron, muy, ¿verdad? Relativamente, ¿verdad? Muy pocos judíos fueron salvos, comparando con los que son perdidos, y rebelde y incrédulo final. Pero final Cristo, formando su iglesia primitiva en Jerusalén, como dijo Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Judea, no en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Según esta palabra, el Espíritu Santo formando la iglesia, tomando 120 justo primero, ¿verdad? En el día Pentecostés, porque 120 justo quienes estaban reunidos en el aposento de Marco, esperando el día del regreso de Cristo por el Espíritu Santo, más bien sobre ello, ¿verdad? Final, se cumplió el día Pentecostés. Esa palabra es de mandato del Señor y último testamento, antes que Cristo subiera al cielo, y se lo contó a los discípulos. Final, el día Pentecostés, el Espíritu Santo llegó y todos ellos estaban llenos de Espíritu Santo, ahí ya formado, primer cuerpo de Cristo, que es la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Así ya predicando el Evangelio por medio de lo justo y se avanza esa evangelización hasta confines de la tierra. Por eso hoy en día nosotros ya podemos ver, ¿verdad? Todo el mundo ya conoce a Cristo, toda la tierra ya oye la palabra de ellos. Como dice aquí el libro
Romanos capítulo 10, verso 8, ¿verdad? Pero digo, no han oído, antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, dice, la voz de ellos que predican el evangelio, ¿verdad? Cuando Isaías capítulo 6, él fue salvado, tocado, ¿verdad? Por el carbón de altar, que es el carbonizado, el cuerpo de cordero carbonizado, que simboliza la aflicción del cordero de Dios, Jesucristo. Así que fue tocado la labio inmunda de Isaías. Debe haberle reconocido su pecado, su maldad, su inmundicia ante la presencia de Jehová Santísimo, porque él vio, ¿verdad?, dos serafines que están volando ante Jehová, con dos alas tapando, cubriendo su rostro, sus rostros, y con dos alas cubriendo sus pies, con dos alas volando, santo, 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 el Dios de los ejércitos. Debe haber visto esto, ¿verdad? Él ya quedó totalmente impactado. ¿En qué punto, en qué tiempo Isaías pudo ver su forma tan sucia, tan inmunda, tan malvada? Debe haber muerto rey Usía, dice. ¿Quién es el rey Usía? Rey de Judá, ¿verdad? Pero por su altivez, él quería meterse en el templo de Jehová. Él quería, ¿verdad?, dar incenso. Él quería servir a Jehová dentro del tabernáculo, lo cual no se permite ningún reyes, ningún pueblo de Israel, ningún ser humano, solamente los escogidos que son sacerdotes, ¿verdad? Y únicamente con sangre de cordero si uno puede entrar hasta el lugar santísimo. Pero él, por ser rey, siente muy potente, muy fuerte y también muy bien, ¿verdad? Ya preparado, porque nadie es como él, ninguno es más que él. Entonces él siente, ¿verdad? Y tanto potencial realmente, ¿verdad? Entonces ahí viene gran error. Eso se llama altivez, ¿verdad? Lo que Dios me lo permite, ¿verdad? Quiere tomarlo. Quiere hacer lo que no Dios permite que haga. Entonces, esto es por altivez nace la desobediencia y rebeldía. Al final él se mete en el templo de Jehová, se convirtió en leproso. Hasta la muerte, ¿verdad? Él se metió en una habitación, ¿verdad? Sin ser estimado por nadie, ¿verdad? Su ser, hasta la muerte, él en una soledad, tremendamente él murió. Pero en el corazón del rey Isaías siempre estaba metido rey Usía, como una estima, como una realmente respeto grande, ¿verdad? Entonces, mientras que el profeta Usía estaba, no Isaías, ¿verdad? Mientras el profeta Isaías estaba ante él, Usía, él no pudo ver, ¿verdad? Claramente su maldad, su inmundicia, su forma de ser. ¿Por qué? Siempre él se comparaba con el rey Usía, leproso. Entonces siempre Isaías era mejor que Usía. Pero después de haber muerto Usía, él pudo ver a Jehová claramente en el templo, ¿verdad? Entonces, y viendo ese panorama de cántico de los serafines ante Jehová, ni pudo mirar con su rostro y ni puede mostrar, ¿verdad?, su pie, volando con dos alas. No tiene otra palabra que diga santo y santo, santo. Entonces, ante Jehová Santísimo, Isaías vio ese panorama. ¿Cuán más inmundo es que él, ¿verdad? Isaías, que los ángeles? Entonces, los ángeles tampoco pueden presentarse ante Jehová tan santo, mucho menos Isaías, ¿verdad? Por eso Isaías pudo encontrar su inmundicia, su maldad, su ser, su forma de ser tan malvado, tan pecador, tan inmundo. Por eso él hace un llanto terrible, ¿verdad? Ay de mí, ya soy muerto, porque con hombre de labio inmunda yo he visto, dice él, la gloria de Jehová, dice. Final, uno de serafín, uno volando, tomando, ¿verdad? El carbón encendido de altar, ¿verdad? Se acercó a la boca de Isaías. Entonces, y final, él quedó perdonado de toda la inmundicia, dice. ¿Qué está hablando? Es el carbón que se quita del altar. Altar es sombra de la aflicción de Cristo, porque donde se quema toda ofrenda y todo corderos, ¿verdad? Y cabrito becerros que están ya ofrecidos se queman hasta que se convierte en el humo, ¿verdad?
olor grato para Jehová. Se quema y se quema y se quema. Por eso Jehová, Dios, ¿verdad? Final, viendo que está muerto ese animal y está quemado total sobre altar. Y reciben de ese olor grato. Jehová, final, perdona al pueblo de Israel también, ¿verdad? Así, nuestro Señor Jesucristo pasando aflicción hasta la muerte en la cruz, ¿verdad? Así el altar donde se quema el cordero, entonces la cruz, ¿verdad? Cristo, como el cordero de Dios fue afligido, crucificado, él realmente con gran aflicción y pena y dolor, él murió para cancelación de todos nuestros pecados, para salvarnos una vez para siempre. Todo lo que Dios hace es perpetuo. No se añadirá más porque es perfecto. Ni se quitará más de él, de lo que hace él, ¿verdad? Porque es tan perfecto. Así que todo lo que Dios hace es perpetuo y perfecto, ¿verdad? Entonces, la salvación que Cristo cumple con sus aflicciones y dolor y final, derramando toda su sangre en la cruz hasta llegar a la muerte, realmente Cristo nos canceló una vez para siempre. Por eso no hay nada que agregar, no hay nada que quitar de la obra esa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso tal como Cristo cumplió, diciendo en la cruz, dijo, consumado es. Entonces está ya todo terminado. Ya fue cumplido todo lo que Dios quería dar a nosotros, la salvación, ¿verdad? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta salvación hecha por la sangre de Cristo es perpetua, eterna y perfecta. Entonces uno agregar alguna obra, mínima obra, que se ve bien bonita, linda para uno, ¿verdad? Por agregar esa obra encima de la obra perfecta del Señor. Siempre, ¿verdad? Entonces uno toma la sangre de Cristo, algo imperfecto, y final uno tomaría, ¿verdad? La maldición que se viene de Dios por su incredulidad. Si uno tiene fe, ¿en qué creemos? En Dios, ¿en qué creemos en Cristo? Cristo es el que nos ama y también es todopoderoso, perfecto. Por eso si Él hace obra, su obra es perfecta y eterna. Entonces ahí nosotros descansamos en la obra de Él, porque lo creemos, lo confiamos. Uno que no confía, no cree, que dice, aunque Cristo murió en la cruz, pero algo falta, yo tengo que hacer algo. Por su incredulidad viene ese pensamiento, esa obra agregada encima de la obra hecha por nuestro Señor Jesús Cristo. Final, esa incredulidad impide, ¿verdad?, llegada del Espíritu Santo sobre uno. Final, por esa incredulidad termina mal con Dios. Porque la salvación es únicamente por la fe, no por la fe y algo más, no jamás. Por eso constantemente, ¿verdad? El libro Romanos está hablando la fe sin obra constantemente. Porque ahí está hablando de la salvación hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cumplida, perfeccionada, ¿verdad? Total, ¿sí? Realmente la obra de Cristo para perdonarnos una vez para siempre. Esa noticia es la que se lleva por los predicadores, por los enviados de Cristo, por los profetas y los apóstoles y por todos los siervos de Dios y justo renacido hasta confines de la tierra. Entonces, todo lo que oyen en cualquier cantidad de personas hasta confines de la tierra no tienen nada que hacer, solo oír y creer. Por eso aquí están hablando Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, así dice. Por eso la fe es, ¿verdad?, es como tan preciosa, la fe, precisísima fe realmente sería, ¿verdad? Porque por esa fe se viene conexión con el Espíritu Santo, se viene conexión con el Dios eterno y perfecto y hermosísimo y poderosísimo, más bien todopoderoso, ¿verdad? Con Dios, como nosotros quedamos conectados con Él por la fe en el Evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre el Evangelio, ¿verdad?, no toca a cualquier persona, no cambia a cualquier persona. El Evangelio es poder de Dios, ¿verdad?, para todo aquel que cree, pero, ¿verdad?,
¿Y a quién toca? Al que cree, dice. Todo aquel que cree. Por eso uno si cree en otra cosa, otra obra, otra doctrina, otra enseñanza, otra tradición de los padres de ellos, como judío bien judaizado, ellos realmente estaban confiando en la tradición de sus padres, confiando, ¿verdad? Y realmente en judaísmo figurado o formado, ¿verdad? Por pensamiento de seres humanos. Por eso los fariseos tenían su idea y otros los saduceos. Así que dos grupos religiosos y de líderes, ¿verdad? Siempre entre ellos estaban hablando y peleando entre ellos también, porque son diferentes pensamientos llevan el grupo de fariseos y el de saduceos. Así que fariseos son, ¿verdad? Y realmente líderes como enseñadores de esa época para todos los judíos, saduceos como grupo de sacerdote, Sadoc, época de rey Salomón, ¿verdad? Trabajaba como sacerdote. Entonces, ahí se origina, ¿verdad? Este nombre es saduceo, y como Sadoc, sacerdote Sadoc se continúa hasta época que Cristo ya vino aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, grupo de sacerdotes, ellos tenían su propia filosofía y tenían su propia y teología también. Pues entre ellos siempre según su idea y pensamiento se peleaban, pero ambos serán equivocados. Solo Cristo es el que tiene razón, Cristo es el que tiene verdad, el camino y la verdad y la vida para llevarnos al Padre únicamente. Con tal que no sea de Cristo, todo está equivocado. Por eso hoy en día también filosofía, ¿verdad? Realmente están estorbando a mucha gente y teología también. Porque un teólogo piensa una cosa, otro teólogo otra manera. Entonces entre ellos se pelean, se viene, ¿verdad? Y su propia ideología o teología y lógica, pero no son de Dios, entonces no sirve nada, no vale nada. Aunque se hace montonazo de libros teológicos, ¿verdad? Pero por tal fulano famoso, otro, ¿verdad? Tan famoso teólogo, se escribe este libro, pero con tal que no esté escrito todo lo que ellos dicen, en la Biblia, final ellos son instrumentos de Satanás para estorbar a la gente, para engañar a la gente, siendo ciego y que otro ciego, los dos caen en el hoyo. Esa tragedia final toca a ambos, al que guía con su teología y los que son guiados por ese ciego teólogo también pasa lo mismo. O sea, pastores que enseñan mal o pastoreado por ese pastores ciegos, todo termina mal. Por eso la Biblia está hablando, el ciego guía a otro ciego, los dos caen, dice, en el hoyo. ¿Qué es el hoyo? El lago del fuego eterno. Por eso únicamente, ¿verdad? Uno debería oír bien por los enviados de Cristo. Cristo no envía a cualquier persona, Cristo envía, ¿verdad? A los que están ya preparados. Primero ya con el renacimiento, con el sellamiento del Espíritu Santo. Luego, ¿verdad? Bien preparado, ya con hasta conocimiento y vida de fe. Y realmente uno que está ya bien preparado y llamado por el Espíritu Santo, ellos serán enviados por la iglesia de Cristo. Así que apóstol Pablo, el que había ya tenido el plan de Dios para predicar el evangelio a los judíos y gentiles y a los reyes, pero él también fue criado, ¿verdad?, en la iglesia en Antioquía. Porque apóstol Pablo no fue uno de los 12 discípulos que caminaban con Cristo por 3 años y medio. Como él dice, ¿verdad? Como abortivo, dice, el último entre 12 apóstoles que se nombra en la Biblia, ¿verdad? Como último. Por eso él nunca caminaba con Cristo, porque él era incrédulo en esa época todavía hasta ser crucificado. Apóstol Pablo todavía era incrédulo, bien judaizado, hasta matar. En el libro de Hechos capítulo 7 a Esteban, quien predicó conforme a la verdad, totalmente bíblica su prédica, ¿verdad? Totalmente bíblica. Pero final tocado, fondo de sus corazones judíos, ¿verdad? Y realmente ellos se levantan con gran ira y final terminan matándolos. Entre todos ellos estaba Pablo también, y quería matar más y quería llevar más cristiano en Damasco.
Por eso con autorización de sumo sacerdote estaba yendo hacia Damasco y al final él encontró con Cristo en una visión, ¿verdad? En el medio de la luz más resplandeciente que la del sol. Y él se cayó, quedó encegado, pero oye, ¿verdad? La voz de Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Entonces él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Entonces él quedó, ¿verdad? Impactadísimo. Jesús, Cristo, de quien él está persiguiendo terriblemente, así persiguiendo a la iglesia de Cristo, pero él estaba persiguiendo al Dios mismo, a Cristo, a su Señor y Salvador al final, ¿verdad? Por eso él quedó quebrantadísimo y se arrastra al final hasta Damasco, pero quedó encegado total. Señor envía a su siervo Ananías, ¿verdad? Quien era uno de discípulos en Damasco, Señor, ¿verdad? Habla con, con el Ananías, ¿verdad? Para que él vaya y pusiera su mano para orar, para recobrar la vista de Saulo. Pero de esa época aún fue nombrado Pablo como Saulo, hombre grande todavía, ¿verdad? Y final, y encontrando él, Saulo, el que va a ser Pablo final, hombre pequeño, tan humilde, ¿verdad? Final, por la oración de Ananías, enviado de Cristo, pertenecido a la iglesia en Damasco. Final, se recobró la vista cayendo escama de los ojos de Saulo final, ¿verdad? Por eso Saulo ya bien criado en Damasco, perseguido, ¿verdad? Estaba andando a un otro lado, escapando de la persecución. Final estaba en Tarso y Bernabé, un líder de la iglesia de Antioquía, él llega a Tarso y encontrando con Saulo y lo lleva, ¿verdad? A la iglesia en Antioquía. Final ahí fue bien criado espiritualmente, bien enseñado. Final ya Saulo se creció, ¿verdad? Para llegar a ser el líder, entre varios líderes de la iglesia Antioquía. Final el Espíritu Santo revela, mientras ellos llevan ayuno y oración, y el Señor manda a ellos que apartara a Bernabé y a Saulo para la obra que Dios quiere mandar a ellos, dice, ¿verdad? Por eso ahí viene envío de la iglesia a Bernabé y a Pablo, a Saulo, ¿verdad? Aún todavía. Entonces ellos siendo enviados, empiezan a predicar, enviado por la iglesia Antioquía. Antioquía es una región que no pertenece, ¿verdad?, a Israel. Así que por la iglesia de los gentiles, ¿verdad?, en el lugar de gentiles, y Saulo, ¿verdad?, y Bernabé fueron enviados como misioneros para que ellos predicaran el evangelio esa época. Por eso ahora, Señor, están hablando sobre ellos, ¿verdad? Ellos, ¿quiénes son ellos? Verso 18, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus sus anuncios, sus prédicas, y la voz de ellos que traen las buenas nuevas, el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pues ellos son enviados de Cristo, sencillamente ellos predican el evangelio y legítimamente. Ellos no son como cualquier hoy en día teólogo, pastores o cualquier, ¿verdad?, líder que están equivocados hablando oración de fe, ¿verdad?, confesión para su salvación o pedir perdón día con día o bautismo, ¿verdad?, en el bautismo por el cual uno puede llegar a ser nueva criatura o cambio de vida, transformación de su vida y mantener su vida para no perder la salvación. Entonces, ¿verdad?, ese tipo de doctrina ellos no enseñan, sino ellos enseñan el evangelio legítimo y verdadero que trae la justicia de Dios solamente por la misericordia por medio de la fe únicamente. Por eso dice, ¿verdad?, San Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de fariseos y escribas,
no entraré en el reino de los cielos, dice. ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos? El que tiene la justicia mayor que la de los fariseos y escribas. A nivel de obra según la ley, ninguno puede ser comparable con ellos, que son los fariseos y escribas, porque ellos llevan mayor justicia según la obra. ¿Quién puede ser que obren como ellos, fariseos y escribas? Nadie puede ser comparable. Primero, ellos son judíos, líderes de judíos que son tan, ¿verdad?, y arraigados de la obra, en la obra según la ley de Moisés. Por eso ellos realmente llevan una vida, ¿verdad?, recta según su obra, pero internamente está bien podrido, pero hasta llevar como hipocresía, ¿verdad? Ellos estaban llevando una obra, una vida muy limpia, sana, justa, buena, hasta ser bien respetado por el pueblo. Pero Cristo es el que ve fondo de corazón de ellos y siempre exhortaba. Dentro del corazón esta cosa bien podrida y sucia, ¿verdad? Por eso el Señor llamaba a ellos como sepulcro emblanquecido. San Mateo capítulo 23, ¿verdad? Vosotros sois fariseos y escribas hipócritas. Sepulcro emblanquecido, sepulcro pintado, ¿verdad? Dentro de vosotros está llena de cosas podridas y sucias, pero aparentemente está bien blanqueado, dice. Por eso ellos hasta ser, ¿verdad?, engañado por sí, por su propia obra tan limpia, sana, justa, buena, santa, ¿verdad? Hasta ser bien respetado por el pueblo como líderes, principal de líderes, ¿verdad? Realmente ellos estaban llevando ese orgullo, pero el Señor dice, con la justicia de ellos, no pueden entrar en el reino de Dios, sino la mayor, dice, la que es mayor que la de ellos. ¿Qué será? Únicamente la justicia de Dios. Por eso, si quiere entrar uno en el reino de Dios, debe tener la justicia de Dios. ¿Cómo nosotros la encontraremos? ¿Cómo nosotros la obtendremos como la nuestra para que nosotros podamos llevarla para entrar al reino de Dios como la condición vital que Dios nos pide que llevemos la justicia de Dios? Por eso aquí el libro Romanos nos ha hablado bien claramente hasta hoy, ¿verdad? El Evangelio constantemente está hablando en el libro Romanos. Como tal está escrito Romanos 1:16. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Judío primeramente y también griego, en el Evangelio, que es el poder de Dios, ¿verdad? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, así dice. ¿Cómo uno puede alcanzar a la justicia de Dios por su obra, por su oración, petición, confesión, por su bautismo, haciendo oración de fe o haciendo mucha oración toda la vida, llevando su piedad, llevando su buena justicia y obra? ¿Puede alcanzar a la justicia de Dios? No. Por eso el diablo engaña a los ciegos espirituales hoy en día, ¿verdad? Diciendo siempre, hágalo algo, ¿verdad? Para mejorar tu vida. Pues mucha gente está enganchado de su obra, pensando o creyendo por su obra mejorada puede alcanzar a la vida eterna, ¿verdad? Por eso siempre está procurando para llevar buena obra, pero internamente está bien podrido, bien culpabilizado, bien oscurecido, bien, ¿verdad?, condenado, pero por la apariencia. ¿Quién ve la apariencia? Seres humanos. ¿Quién ve el fondo de corazón? Jehová. El Dios, el Cristo mira al corazón, fondo de corazón de seres humanos. Por eso Dios quiere ver, ¿verdad?, la justicia verdadera de Dios en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, bien arraigada, bien sellada. Ahí Dios va confirmando, ¿verdad?, de que uno está ya con la justicia de Dios. ¿Dónde tiene que estar esa justicia de Dios? En el centro del corazón, en la conciencia, en el centro del espíritu de cada ser humano.
¿Cómo? Por medio de la fe, dice. Por eso la fe es la fe preciosísima realmente, ¿verdad? Uno que tiene esa fe que viene del Señor Jesucristo por oír el evangelio verdadero con corazón arrepentido. Ahí viene el evangelio sellando con el Espíritu Santo y uno final por, ¿verdad? El evangelio en el cual se manifiesta la justicia de Dios, uno la tiene. Con ella, la justicia de Dios, sí, por la fe uno puede entrar al reino de Dios. Por eso el Señor no está hablando de la obra que podamos llevar ante Dios, sino está hablando de la fe por el oír en el Evangelio de Cristo, porque en él se revela la justicia de Dios por fe, ¿verdad? Por la fe. Por eso, y para oír, ¿verdad? El evangelio verdadero tiene que encontrar ellos enviados de Cristo que llevan el evangelio verdadero. Entonces uno oye el evangelio verdadero y al final pueden alcanzar a la justicia de Dios, por lo cual al final uno se transforma como justo, aceptable ante los ojos de Dios. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿qué va a ocurrir? Los que están ya preparados serán llevados, los otros no, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están ya bien preparados para ser arrebatados, para ser llevados al cielo cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Dice la Biblia, San Mateo capítulo 13, verso 41. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así dice, ¿verdad? ¿Cómo ellos pudieron llegar a ser justos? Nacidos ya por Adán como pecadores, pecando toda la vida. ¿Cómo ellos pueden llegar a ser justos? Hasta ser aceptado por Dios, por él, por su Padre. Así el Dios es el Padre de los justos, no el de los pecadores. ¿Quién es el padre de los pecadores? Él se llama el diablo. Diablo es, ¿verdad? Por eso San Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois hijo de diablo, pues queréis hacer los deseos de vuestro padre, dice. Así que siendo verdad, pecadores pertenecen al diablo, por lo cual ellos quieren hacer los deseos de su padre, diablo. Por eso, siendo pecadores, como viven según su deseo, siendo justos, como viven según la voluntad de Dios, siendo pecadores según sus pensamientos, propios pensamientos y engañosos, ¿verdad? Así viven, pero los justos viven según la palabra de Dios por la fe. Así que por cambio interno, ¿verdad? Se viene vida cambiada externamente, externamente también totalmente se cambia. ¿Verdad? Por eso es importante que uno sean transformado, renacido como justo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Solamente los justos. ¿Cómo ellos pudieron llegar a ser justos? Hasta ser hijo santo de Dios, hijo justo de Dios, hasta llegar a ser heredero de Dios para estar junto con él en el reino eterno. La Biblia habla, no era por su propia obra nunca, no por la oración de fe, aceptando a Cristo como su Salvador, una mentira muy grave. Eso ya se inventa teológicamente por algunos pastores teólogos de los Estados Unidos, con su error, ¿verdad? Mucha gente cree en una doctrina humanizada o doctrina humana, hecha, inventada, ¿verdad? Por la mentira del diablo, y final se predicaba por la boca de muchos pastores y se expande en Occidente, Oriente, esa doctrina para matar a pero muchas almas. Por eso nosotros tenemos que ser bien fríos en este punto. ¿Realmente esas doctrinas son de Dios o no? ¿Son de la Santa Biblia, Escritura Santa de Dios o no? Tenemos que chequear. Con tal que no sea de la Escritura, palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que rechazarlo.
porque nuestra alma vale más que el universo, más que todo. ¿Cómo podemos descuidar nuestra alma comiendo cualquier cosa podrida, verdad? Final uno sabe, ¿verdad? Cuando come mal comida podrida, entonces su estómago, ¿verdad? Y quedan bien descompuestos, su salud se peligra. Entonces el alma, el mundo espiritual, mucho más todavía que esto. Por eso no podemos creer en cualquier cosa, en cualquier doctrina. Hoy en día se está recorrido, ¿verdad? En todo el mundo entero, mucho, pero mucho evangelio diferente. Así que pervertido el evangelio en otro modo, por eso otro evangelio nace. Por lo cual, ¿verdad? Por el cual viene otro espíritu, diablo, como si fuera el Espíritu Santo disfrazado y como ángel de luz engaña a la gente, ¿verdad? Y también se predica hoy en día mucho, por mucho, ¿verdad? Otro Jesús, no es Jesús verdadero, otro Jesús. ¿Quién es? Demonio, demonio, ¿verdad? Convertido en Jesús, como si fuera Jesús. Pero se predica un tipo de Jesús, nada que ver con Jesucristo bíblico, ¿verdad? Pues importante, ¿verdad? Cuidarse muy bien de quién escuchar, de qué escuchar también. Pues ahora, Señor, viendo que se expande el evangelio para toda la parte del mundo, pero ahora, Señor, dice ellos, dice verso 18, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras, tanto en Israel como en toda parte de los gentiles, por medio de verdad, los enviados de Cristo se predicaba el evangelio. Por eso, Señor, San Mateo, capítulo 10, verso 40 dice, el que recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que recibe a mí, recibe al que me envió, así dice. Pero para alcanzar hasta Dios, tiene que recibir primero a los enviados de Cristo, ellos, por medio de sus prédicas, sus anuncios, sus evangelización. Y si uno acepta ello, oye el evangelio correctamente, recibiéndolo, ya uno transforma justificado, santificado, perdonado, ya así encuentra con Cristo. Por lo cual uno final llega a ser sellado con el Espíritu Santo de Dios también, ¿verdad? Pues ahora, versículo 19 dice, tanto digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a sello con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira, así dice. Primero se dio, ¿verdad?, la oportunidad a Israel, pero al final ello rechaza. Por su endurecimiento del corazón, final brinca el evangelio a la tierra de los gentiles y final provoca ira de Israel. ¿Por qué? Final termina bendecido los gentiles, pero Israel termina maldecido por su incredulidad. Por eso ustedes leyendo, ¿verdad?, el libro hebreo pueden ver, ¿verdad?, constantemente el Señor está hablando algo tan grave que incredulidad de los hebreos, conociendo al final no creen. Viendo, oyendo, palpando con su mano al verbo vivo, encarnado, ¿verdad? Por todo milagros y señales y prodigio incontablemente, Señor hizo. Entonces ellos se dan cuenta de quién, ¿verdad? ¿Quién es el Cristo? Pero problema, ellos descuidaron la gran salvación. Por eso Israel queda, ¿verdad?, con gran llanto final. Poca parte de Israel sí llega a creer, pero mayor parte de Israel hasta hoy, ¿verdad?, por su endurecimiento de corazón y rechazan a Cristo. Por eso acá poquito para profundizar, ¿verdad? Y no ha conocido esto Israel, sí ha conocido, ¿verdad? Porque ellos vieron con su ojo, oyeron con su oído, con su mano palparon al verbo encarnado. Y oyeron por los apóstoles también, con todo milagro, señales esa época, para testificar de lo que hacen ellos era de Dios, no de ellos mismos. Por eso ellos viendo obra tan maravillosa, la cual nadie puede hacer, ¿verdad? Y testificaba juntamente con el evangelio de la salvación ante Israel, primero, antes que se fuera, ¿verdad?,
al pueblo desconocido, gentiles. Poquito vemos acá, Hebreo capítulo 2, primero. El libro Hebreo capítulo 2, verso 1. Si yo leo. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia, dice, atendamos, dice, a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por eso la palabra dicha por medio de los ángeles es la ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés. Por eso por medio de él, ¿verdad? Los ángeles, el Señor mandó la ley por medio de mediador entre Dios y el pueblo de Israel, Moisés. Por eso Moisés lleva sobre el monte Sinaí, lleva la ley. Pero ¿cómo trató la ley con el pueblo de Israel? Por causa de transgresión de uno, ¿verdad? Por 2 o 3 testigos, final ellos quedan sentenciados pena de muerte, castigados. Por menospreciar la ley, ¿verdad? Por pisotear la ley, por no guardar la ley, ¿verdad? Pero ellos irremisiblemente fueron castigados. Pero en este caso, verso 3, veamos, ¿cómo escaparemos nosotros? Nosotros quienes son hebreos, ¿verdad? Por eso este libro se llama Hebreos. Está dirigido a los judíos, más, ¿verdad? Exclusivamente a los hebreos, a los judíos, realmente amado de Dios, pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios, pueblo conocido de Dios. Pero aquí verso 13 está hablando con gran lamentación realmente, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, dice, por los que oyeron. Por eso Cristo llegó a los hebreos, a su tierra judía, para hacer toda esa obra milagrosa, ¿verdad? Siendo el verbo encarnado hasta morir en la cruz ante los ojos de ellos, Cristo murió. Por ejemplo, nosotros siendo gentiles y nacidos después de casi 2000 años, no conocemos a Cristo. Nunca hemos visto con nuestros ojos a Cristo, jamás. Pero ellos eran muy diferentes, con su propio ojo vieron, con su oído oyeron, con su mano palparon al verbo encarnado y con su propio ojo vieron la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz sobre el monte Calvario. Entonces ellos están descuidando en qué sentido, viendo, oyendo y conociendo perfectamente bien confirmado por toda la obra maravillosa del Señor y hasta la muerte en la cruz totalmente tal como está escrita en la Biblia. Como dice, ¿verdad? El libro Primera Corintios capítulo 15, hablando del Evangelio que dice, Primera Corintios capítulo 15, versículo 3. Sí, desde verso 1 mejor, ¿verdad? Si yo leo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Verdad? Si retenéis, ¿qué significa si creéis, ¿verdad? Si creéis, sois salvos. Si no creísteis en vano, creíste en vano, ¿verdad? ¿Qué significa no creíste en vano? Por la fe únicamente puede llegar a ser salvo. Uno dice que creen, pero al final no creen, está creyendo vano. Por la boca, por fuera, ¿verdad? Realmente está creyendo. Así falsamente creen, no sirve. Por eso tienen que dejar creer cualquier doctrina humana, cualquier tradición de hombre, cualquier religiones, cualquier enseñanza de diferentes congregaciones que son diferentes que la palabra del Señor tiene que dejar. Arrepentido, eso se llama arrepentido. El Señor dice arrepentíos,
No solo reconocer como pecadores, sino dejarle creer en toda la mentira que son proveídos de Satanás, al final, ¿verdad? Para destruir a uno. Por eso, si no creéis, en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso Cristo no murió, ¿verdad? Por su manera, según las Escrituras. Por eso el Padre no permitió que Cristo muriera o asesinado o fuera asesinado por el rey Herodes cuando recién nace Cristo, ¿verdad? Porque Cristo no ha cumplido todavía toda la Escritura que hablan con respecto a Cristo. Por eso toda esa palabra deberían ser cumplidas de una forma perfecta. Debe haber cumplido toda la escritura, sí, conforme a la escritura, Cristo muere al final, ¿verdad? Por eso ahora verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado porque ya murió y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Por eso hasta la resurrección de Cristo era conforme a la escritura. ¿Sí? Por eso no se desvía nunca el evangelio de Cristo conforme a la escritura, ¿verdad? Así que Cristo murió conforme a la escritura y fue sepultado. Y conforme a la escritura, Cristo resucitó. Así que nuestra fe también debería basarse en la escritura, ¿verdad? Conforme a la escritura tal como está escrita en el libro, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tenemos que creer, ¿verdad? Si no, uno termina creyendo en vano. Por eso este punto están hablando Hebreo capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo uno puede descuidar una salvación tan grande? La salvación tan grande hecha por la sangre del Dios encarnado, llamado Jesucristo. Pero uno la descuida. ¿Cómo la descuida? Por lo creer. Con su ojo vieron, con su oído oyeron al verbo, con su mano palparon. Así que a nivel de conocimiento ya es suficiente, pero no lo creen. ¿Final qué sirve entonces? Está bien, la mesa está bien servida con llena de comida, rica comida, comida bien alimenticia realmente, ¿verdad? Alimentiosa, con gran alimenticia. Entonces, está bien preparada una mesa bien rica, bien abundante. Entonces, el que invitó a uno dice, sírvase por favor, pero uno no come. No, gracias. No, gracias. Está descuidando esa fiesta. Uno diciendo, no, gracias. Se está descuidando esa comida tan rica, abundante, bien servida, ¿verdad? Por el chef, por el dueño de esa fiesta, invitador a ustedes, ¿verdad? Uno dice, no, gracias. Uno vuelve, ¿verdad? Con hambre a su casa. Así pasa lo mismo, o peor, ¿verdad? Ya está bien servida la salvación por obra de Cristo, por el derramamiento de la sangre, por el cumplimiento total según la obra justa, perfecta de Cristo. Así que antes que Cristo muriera en la cruz, Él cumplió toda la escritura. Por eso Cristo es el cumplidor de la ley. Como Romano capítulo 10, verso 4 dice, el fin de la ley es Cristo, dice. ¿Qué quiere decir el fin de la ley? Es Cristo. Cristo vino para cumplir la ley, no para abrogarla. Como dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 5, están hablando sobre el propósito de la venida de Cristo también, ¿verdad? Cristo no vino para abrogar la ley. Vemos San Mateo capítulo 5, verso 17. ¿Por qué no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso Cristo, ¿verdad? Realmente vino, ¿verdad? Para cumplir la ley y los profetas. Así que todo lo que está escrito sobre Jesucristo debería ser cumplido, desde Génesis hasta Malaquía. Por eso Cristo, ¿verdad? No murió y cuando era bebé o niños. Debía haber cumplido todo ya con 30 años
Ya 30 años, ¿cómo suena? Para ser sacerdote, ¿verdad? Uno tiene que cumplirse 30 años. Para ser soldado de Israel, 20 años cumplidos, ¿verdad? Uno puede participar en guerra, pero en sacerdocio, 30 años. Por eso Cristo es el Cordero de Dios en el mismo tiempo. Cristo es el sumo sacerdote, según Melquisedec, como dice Hebreo capítulo 7. No, Cristo sigue, ¿verdad? Arónicos, el sacerdocio arónico no sigue, no según la ley. Por eso antes de la ley, Abraham fue escogido de Dios, ¿sí o no? Él por la fe también fue salvo. Debía haber llevado, ¿verdad? Victoria contra los enemigos que llevaban a su sobrino Lot y liberándolo y su familia. Y final, ¿verdad? Abraham, como acabó de, como vencerlo, ¿verdad? Contra los enemigos. Él vuelve a su tierra, él encuentra al rey de Salem, rey de la paz, y Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec, otro, ¿verdad? Estilo de sacerdocio, no pertenece al sacerdocio arónico desde época de Moisés. Moisés, después de Abraham, ¿hace cuántos años? 500 años después, apenas nace, ¿verdad? Por eso, antes de formación de sacerdocio arónico que sigue la ley, primero, ¿verdad? Abraham encontró Melquisedec. Ese Melquisedec, rey de paz, rey de Salem. Es el, ¿verdad? Sacerdocio eterno, sin padre, sin hijo, sin principio, sin fin, ¿verdad? Entonces el Melquisedec es el mismo Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso el diezmo dice, ¿verdad? Primer diezmador, Abraham, con su agradecimiento, con su victoria, por ser tan bendecido por Cristo, por Dios, realmente ofrendó el diezmo, ¿verdad? A Melquisedec, ¿verdad? Y realmente le bendijo con pan y vino. Pan y vino significa que ya Cristo y salva final, ¿verdad? A Abraham. Entonces, y antes de llegar la ley, antes de llegar, ¿verdad? Sacerdocio arónico, Abraham, realmente por la fe fue salvo como tal, ¿verdad? Está escrito en el libro y Génesis, capítulo 15, ¿verdad? 14 le encuentra con Melquisedec, capítulo 15, finalmente, Abraham, verso 6, ¿verdad? Por la fe él fue justificado. Por eso dice, Abraham creyó a Dios, ¿verdad? Su fe le es contada por justicia, dice. Por eso Abraham debe haber encontrado con Melquisedec, quien es el que es Cristo Jesús, quien le dio pan y vino final, ¿verdad? El cuerpo y sangre serán ofrendados por Cristo Jesús. Y final llegando, Génesis capítulo 15, verso 6, él creyó a Dios, ¿verdad? Según sacerdocio de Melquisedec, y su fe le es contada por justicia. Por eso Jesucristo, ¿verdad? Es el según sacerdocio Melquisedec, vino hace 2000 años para cumplir esa promesa que había dicho, primero con Adán y luego ahora también con Abraham, ¿verdad? Y en el medio entre dos también se encuentra, ¿verdad? Noé, quien halló la gracia entre los ojos de Jehová. Él fue justo, él caminó con Dios, dice. ¿Cómo puede caminar siendo pecador con Dios santísimo? Por eso, Noé ya por la fe también, él creyó, ¿verdad? En el sacerdocio de Jehová, en Melquisedec también. Él halló la gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué gracia? La que Cristo iba a traer con su sangre para salvar al mundo entero. Ya Noé creyó esto. A ver, ¿por qué, verdad? Fue aceptado, como dice en ese capítulo 4, versos 1 a 5. La ofrenda de Abel fue, ¿verdad? Agradada, como dice Génesis capítulo 5, ¿verdad? Génesis capítulo 5, no, disculpe, 4. Sí, yo leo un poco para que veamos exactamente con su letra correcta, ¿verdad? Pues ahora dice Génesis capítulo 4, verso, sí, 1 a 5 leo para ayudar para mejor entendimiento de ustedes, ¿sí? Conoció a Adán y a su mujer Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová
he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró, dice, Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No solamente a su ofrenda, Jehová miró con agrado, sino a Abel también. ¿Qué significa esto? Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel nace como pecador, como todos seres humanos que nacen bajo maldición por un hombre llamado Adán. Abel es hijo de Adán, nace con pecado, ¿verdad? Obviamente, como todo el mundo entero, tal como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Uno de todos, Abel. Él nace como pecador, igual a él, Caín también. Pero Jehová no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda. Pero Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Como tal está escrito, verso 4. ¿Qué pasó, verso 5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante, así dice. Así que Caín fue desechado. Jehová no miró a Caín con agrado ni a su ofrenda. Quedó enojadísimo Caín. Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál es la diferencia entre Abel y Caín? Hay también muchos pastores y teólogos inventan, ¿verdad? Según su idea y opinión. Por eso nace mucha teología. No sirve, ¿eh? Otra vez yo digo, teología no sirve, nada sirve, ¿eh? Porque opinión de ser teólogo, que son ciegos, entonces ellos inventan una otra cosa. Por eso cuando yo era pequeño, ¿verdad? Antes de ofrendar a Dios, aunque no tenía dinero, porque era yo como aún chiquito, ¿verdad? Y adolescente y joven universitario, no tenía dinero, pero cuando ofrendaba por poco de dinero que me daban mis padres, ¿verdad? Planchando. Porque siempre los pastores enseñaban, cuando uno dan a Dios, tiene que dar lo mejor, dicen, lo mejor. Billete arrugada, no, billete nueva, dice. Por eso yo planché, ¿verdad? Hacía como haciendo bien, ¿verdad? Planchada, ¿verdad? El billete, ofrendaba a Dios. Así era enseñado, mal enseñado. ¿Por qué? Abel aprendió lo mejor. Por eso nosotros tenemos que dar lo mejor. Mentira. ¿Ah? No están hablando de la ofrenda con billete nueva. No está hablando aquí. Está hablando otro estilo total. Por eso teólogos hoy en día inventan mucha teología según su opinión, según su idea. Por eso, ¿verdad? Hoy en día ustedes pueden oír por muchos teólogos, ¿verdad? Según ellos son doctorados. Uno dice, ¿verdad? Una cosa, otro dice otra cosa. Confusos están, confusos. Por eso a nivel de, ¿verdad? A nivel de milenio, algunos dicen que existe, algún otro teólogo dice que no existe. Uno muere, se va al cielo directamente. Así que según teólogo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En teología de presbiteriana, ¿verdad? Dicen, no existe milenio. Uno muere, se va al cielo, uno con pecado al fuego. No con pecado. Había uno que no hicieron oración de fe, se va al fuego eterno. Un invento total. Uno que está ya predestinado para ir al cielo, ya se van. ¿Verdad? Uno que no están predestinados, se van al fuego eterno, dice. Mentira, ¿eh? Así Dios nunca predestinó, uno vaya directo al cielo, directo al fuego, no. Ahí inventan teólogos de presbiteriana, ¿verdad? Según su parecer, por ser ciego, inventan muchas cosas. Como ciego, ¿verdad? Elefante de 3 ciegos, ¿verdad? Tiene forma diferente. Porque un ciego encontrando con elefante parte de su trompa, ¿verdad? Elefante es como, ¿cómo se llama? Manguera muy largo. Otro que tocó, ¿verdad? Columna de, no pie, ¿verdad? Pie de columna, el pie de elefante, pierna de elefante. Entonces, elefante es como una columna. Otro ciego palpó, ¿verdad? Pared.
según él, ¿verdad? Como panzón de elefante. Elefante es como una pared anchísima. Esa es, ¿verdad? Teología de teólogos ciegos hoy en día, así dice. Por eso, con misma cosa hablan una otra cosa, mezclando según su opinión. Peligrosísimo. La Biblia nunca se interpreta así, según interpretación privada, nunca. La Biblia es palabra de Dios, es revelación de Dios, según una inspiración del Espíritu Santo. Por eso no es variable, no es confusa jamás. La Biblia indica cada cosa, pero imposible que sea contradictoria nunca. ¿Entiende? Por eso tiene que ser bien corrida. ¿Por qué 66 libros en la Biblia? Ninguna teología, ninguna idea, ¿verdad? Doctrina puede ser chocante con la Biblia tal como está escrita. Tiene que ser bien fluidamente corrida, debe ser. Ahí se descubre, ¿verdad? Falsedad y mentira. Mucha doctrina falsa y teología falsa. ¿Sí? Y también, ¿verdad? A nivel de tiempo de rapto de la iglesia, algunos dicen antes de la tribulación, algunos dicen en el medio de la tribulación, algunos dicen después de la tribulación, algunos dicen que no existe tribulación ni el rapto de la iglesia. Teología no sirve. La Biblia dice bien exactamente cada cosa, cada tiempo. Por eso, como está escrita hoy, como está escrita en el libro, ¿verdad? De la palabra de Dios, se cumple su profecía con el cumplimiento total en la Biblia. Pero tiene que discernir muy bien este punto. ¿Sí? Sí, por eso, y realmente importante que no tome uno, ¿verdad? Interpretación privada. Creyendo en la mentira, ¿verdad? No puede creer en la verdad. Tiene que ser arrepentido, dejar de creer en toda mentira para creer lo que está escrito en la Biblia, nada más. Por eso, judío ya llevado, ¿verdad? Y ya conociendo, viendo, palpando. Pero al final, ¿ello qué? Descuidan esa salvación tan grande por lo creen, por lo aceptar al final. ¿Sí? Ya está bien servida la salvación perfecta, cumplida y eterna por Cristo, pero conociéndola no la creen, porque ellos tienen otro estilo de creencia, ¿verdad? Para llegar a ser salvo, circuncidado. Uno puede llegar a ser salvo. Sin circuncisión no va a ser salvo. Por eso Pablo discutía mucho con los judíos este punto. Si creen por su circuncisión pueden entrar al cielo, Cristo vanamente murió para ello. Por eso descuida una salvación tan grande. Por eso acá dice Hebreo capítulo 4, ¿verdad? Verso 1, temamos, realmente temible este punto. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la palabra de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo? Verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Como a ellos, a nosotros, los judíos que creen, a ellos, siendo judíos que no creen, se dividen, pero no les aprovechó a ellos, ¿verdad? El oír la palabra por lo ir, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron, pero no se acompaña la fe. Final, termina como hasta conocimiento. Final, se quedan desechadas. Esa salvación tan grande, esa por la sangre de Cristo. Esto es el pecado voluntario, ¿verdad? Que marca uno, ¿verdad? Ya eterna maldición. Está dirigido uno por cometer ese pecado voluntario, ¿verdad? Donde menciona Hebreo capítulo 10, verso 26, espera, ¿verdad? Entonces, juicio, castigo es, ¿verdad? Del fuego eterno únicamente, dice, ¿verdad? Por eso acá vemos Hebreo capítulo 10, por falta de fe, Hebreo capítulo 10, verso 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haberle recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir el pecado voluntariamente? ¿En qué condiciones está hablando? Después de haberle recibido el conocimiento de la verdad, como dice Hebreo capítulo 2 y como dice Hebreo capítulo 4, ¿verdad? También si brincamos Hebreo capítulo 6, ahí están hablando, ¿verdad? Sobre conocimiento, pero al final no creen por su corrupción.
¿verdad? Debe haber experimentado de toda manifestación del Espíritu Santo por Cristo, pero al final ellos no reciben. Entonces no nace nada de ellos, ¿verdad? Pues como comparando la tierra que absorbe agua y genera, ¿verdad? Y planta, entonces producto, bendita sea. La tierra al final no recibe, no da nada, maldita sea. Así se dividen, ¿verdad? Por eso creen o no creen, una diferencia total para el cielo o para el fuego eterno. Eso es lo que dice también acá Hebreo capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente de fe de Abel y ha recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué pasa? Sino una horrenda expectación de juicio, uno digno de juicio por ser condenado y pecador, ¿verdad? Por lo recibir el evangelio y de árbol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuál pueblo? Pueblo Israel, que rechaza el evangelio. Final, el pueblo de Israel que rechaza este evangelio hecho por la sangre de Cristo, no creyendo en él, ¿qué pasa? Ellos terminan como enemigo, adversario de Dios. Por eso venganza es mía, dice. ¿A quién el Señor se venga? Contra su propio pueblo incrédulo. Tremenda maldición esto. No solo al judío, no al pueblo, sino a los gentiles. Hoy en día, ¿qué tipo de gentiles no conocen a Cristo? ¿Quién no oyen de Jesucristo? ¿Quién no conoce la palabra de Cristo? Pero igualmente hoy en día muchos gentiles se convierten en judíos creyentes, pero no creen en el evangelio. Aunque Dios, ¿verdad? Con misericordia llama a todo, aunque ellos no buscaban a Dios, pero el Señor fue hallado por sus predicadores, por su iglesia, por su escogido que llevan el evangelio hasta confines de la tierra. Aunque ellos no buscaban a Dios, así que Dios no fue buscado por ellos, pero por su misericordia presentaba el evangelio para salvar a ellos. Pero ellos dicen no, gracias, porque ellos creen otra doctrina. ¿Cómo va a terminar? Siendo adversario de Dios. Se vengan. Venganza, dice, la venganza es mía, dice. ¿Verdad? La venganza es mía. Yo lo castigaré al pueblo. Primero a los judíos y a los gentiles también. ¿Qué significa rapto de la iglesia? Señor dice San Mateo capítulo 24, ¿verdad? Y después, verso 34 adelante, están hablando, ¿verdad? Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada, la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado, dice no. Entonces, y están hablando sobre el rapto de la iglesia. Están con misma acción, con misma vida cotidiana, ¿verdad? Con su trabajo. Pero unos que están preparados se van. ¿Por qué se van? Son salvos por la fe, renacidos por la fe, por oír el evangelio predicado por los enviados del Señor. Otros que quedan, ¿por qué se quedan? No creyeron, no recibieron con fe. Al final ellos se quedan. Y luego viene por 7 años de la destrucción, este juicio y castigo. Dios dice, Hebreo capítulo 10, verso 30, la mía es la venganza, dice. Por eso tanto los judíos como gentiles que son incrédulos se quedan en la tierra. Por eso 7 años de la tribulación, juicio terrenal y castigo terrenal. Luego mueren ellos, se resucitan en la segunda resurrección, serán juzgados. Por ser pecadores ya se llevan ¿a dónde? Al fuego eterno. Tienen que entender, los enemigos de Dios son los incrédulos, que no creen en el evangelio. Así que los que no están con la justicia de Dios, como que son pecadores,
Relativamente uno puede ser mejor que otro, pero no sirve. Con su justicia ante Dios se, ¿verdad?, identifican como pecadores. ¿Qué dice? Isaías capítulo 64, verso 6 dice, si vuestra justicia como trapo de inmundicia, dice. Así que si nosotros, dice Isaías, dice, ¿verdad?, somos suciedad, como trapo de, nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice, como hoja se cae, dice, ¿verdad?, se lleva por viento, no vale nada. Así que la justicia máxima de los fariseos y escribas, Señor, ve como trapo de inmundicia. Ellos son como suciedad, total suciedad. Única manera para conectar con la justicia de Dios es por la fe en el evangelio verdadero de Cristo, porque en el cual se manifiesta la justicia de Dios, como Romano 1, versos 16 y 17 dice. Por eso ahora, como estamos ya viendo, ¿verdad? Ya en Romanos capítulo 10, ¿verdad? Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Sí, pueblo Israel ya conocía, súper conocedor de todo esto. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. E Israel dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Por eso al final el evangelio se expande en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta toda parte de la tierra, con fines de la tierra final, ¿verdad? Por eso ya hasta los gentiles ya son conocedores de la palabra de Dios, del evangelio, como los judíos. Pero uno creen, otros no creen. Ahí se dividen total. Verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Porque ellos dicen una cosa, ¿verdad? Creen otra cosa. Y también ellos tienen la Biblia en su mano, pero creen otra manera. Contradictorio. Así, ¿verdad? Ellos son de rebelde contra Dios y contradictor, ¿verdad? Contra Dios también. Por eso, y realmente viene castigo y la venganza de Dios. Con gran sufrimiento llanto Dios tendrá, ¿verdad? Viendo esa incredulidad que uno tiene. Cristo hasta matar el Padre a su propio hijo, unigénito Jesús, ¿verdad? Cristo es el mismo Dios encarnado. Pero hasta derramar toda su sangre con gran pena y sufrimiento y vergüenza, cumplió la salvación con su gran sacrificio. La gente busca su salvación por su obra, por su manera, por su propia oración, por su propia doctrina. ¿Cuán doloroso es esto? Por eso al final Dios toma ese tipo de persona incrédulo como enemigo. ¿Verdad? Tenemos que cuidar este punto. Tenemos que chequear este punto. Si nuestra fe siempre está basada en la Biblia, nuestra salvación es por la fe solamente en el Evangelio de Cristo o no. Si uno se conecta ya bien con el Espíritu Santo en esa manera, sellado por él, por el Espíritu Santo, viene ya nueva vida, renovación de vida, transformación de vida por la guía del Espíritu Santo. En toda libertad y gozo y alegría se ve transformación, no por su propio sudor, no por su propia verdad y obligación. El Espíritu Santo mismo, ¿verdad?, nos hace imitador de él, para que caminemos diferente que antes, transformado, para que sea el nombre de Dios glorificado por nuestra vida, nuestra buena vida transformada en Cristo. También, ¿verdad? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas fieles en Cristo, quienes son miembros de la iglesia, participantes de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a llevar desde jueves, el día 14 de abril hasta 17 de abril, por 4 días, el 9º retiro de verano para rescatar muchas, pero muchas almas necesitadas de oír el Evangelio para llevar la vida eterna siendo salvas.
Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que puedan predicar, invitar a cuanto puedan. Realmente, Señor, porque el tiempo ya muy corto queda con nosotros. Ayúdanos, Señor, para llevar más almas para el reino eterno del Señor. Viviendo aquí en la tierra con victoria y felicidad y gozo y alegría, allá mucho más todavía, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas invitados de este estudio bíblico Romanos, para que nadie se pierda, sino sea salvo. Así que todos están invitados, Señor, para fiesta de Dios, nuestro noveno retiro de verano. Muchas gracias, Señor. Todo dejamos en la mano suya. Esperamos que Dios obre. Gracias por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, así que ya mañana, ¿verdad? Enseñanza de la iglesia Seúl, así vamos a compartir. El jueves ya arrancamos noveno retiro de verano a nivel nacional aquí en Costa Rica y por Facebook y YouTube podemos invitar, ¿verdad? Hasta muchos que están fuera de Costa Rica también. Y sí, cada local de nuestra iglesia a nivel nacional, ¿verdad? Ahí cada miembro de la iglesia y pueden participar en retiro, noveno retiro presencialmente. Todos los hermanos de San José, quien pertenece a la iglesia de San José, aunque están en Heredia, en Cartago, Alajuela, San José, todo, ¿verdad? Y nos veremos en el local de nuestra iglesia presencialmente y algunos que están con fiebre, con síntomas de COVID, pueden quedar en casa por Zoom. Todo lo demás presencialmente nos veremos y aprovechemos compartiendo nuestro retiro en vivo por Facebook y YouTube para que mucha gente que están conectados por Facebook y YouTube oigan el Evangelio para que sean salvos, ¿sí? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, ¿verdad? Y muchos saludos a su familia en la parte de ustedes. Nos vemos mañana y pasado mañana con el noveno retiro de verano. ¿Sí? Hasta luego, que descansen. Muchos saludos a toda su familia a la parte de ustedes. ¿Sí?